¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Luis Fernando Colín Gómez y en esta ocasión quiero compartir con ustedes una breve reflexión acerca de las corrientes pedagógicas. Las corrientes pedagógicas son entendidas como derivados de la filosofía y que intentan explicar la búsqueda del conocimiento y la verdad y los métodos que el ser humano emplea para encontrarla. Hay diversas corrientes filosóficas, cada una de ellas con sus características muy propias y que explican precisamente cómo es que cómo es que la humanidad llega al conocimiento y a la verdad. Entre las principales corrientes filosóficas se encuentra el realismo, dogmatismo, idealismo, escepticismo, criticismo, empirismo, entre otras. Sin embargo, por la brevedad del video, me quiero centrar en la que a mí me pareció mucho más interesante, con la cual pues estoy muy de acuerdo, si bien a lo largo de mi vida, tanto personal como profesional, he utilizado algunas de las que ya mencioné, creo que me parece mucho más interesante la del empirismo. Por lo tanto, voy a comentarles algunas características de esta corriente filosófica, cómo es que se origina, cuál son sus principales precursores y por supuesto cuál es la importancia de la misma para nuestra vida y la vida de la humanidad en general. Pues bien, empezaré por comentar qué es el empirismo. Es una corriente filosófica que considera que la experiencia y la percepción sensorial son los únicos caminos para la verdad. Es decir, que la realidad experimentada es la base de todo conocimiento. Esta corriente filosófica tiene sus orígenes en la antigüedad clásica con Aristóteles, quien junto con otros filósofos pues se guiaban en la experiencia para llegar al conocimiento de las cosas. Más tarde surgió como un movimiento filosófico en la Edad Moderna y entendían como conocimiento valioso y como la verdad todos aquellos que desarrollaban tanto doctores, artesanos, arquitectos, entre otros. Lo consideraban como verdadero conocimiento en contraposición al conocimiento teórico que pues no le veía ninguna aplicación en la vida cotidiana. Sus principales características de esta corriente filosófica pues son las del método científico, es decir, ante el surgimiento de una idea o ante la inquietud de por qué suceden las cosas, pues se plantea una hipótesis, enseguida pues se experimenta, se comprueba la hipótesis y se generaliza el conocimiento o se refuta si es que mediante la experimentación se llega a la conclusión de que no es correcto. Por eso se utiliza el método científico. Sus principales precursores de esta corriente filosófica son, entre otros, John Locke, quien menciona que la mente humana es como una tabla rasa sobre la que se va imprimiendo el conocimiento mediante la experiencia, es decir, nacemos sin conocimiento y lo vamos adquiriendo a través de la experiencia, a través del método científico que ya mencioné. También está entre sus principales precursores David Hume, quien él consideraba que el conocimiento deriva de la experiencia sensible. Y por otra parte, también alguien muy importante, George Berkeley, quien dice que el mundo existe únicamente mientras lo percibimos. Son algunos de los principales precursores. ¿Cuál es la importancia de esta corriente filosófica? Pues precisamente que permitió el surgimiento del pensamiento científico, es decir, el de comprobar las cosas, el de no creerlo nada más por creerlo, como lo hace quizá la corriente filosófica del dogmatismo. Entonces, también permitió el surgimiento del método científico y por ende pues el conocimiento es mucho más verdadero. Gracias a esta corriente pues es de que se pueden aplicar el método científico para comprobar o desechar ideas sobre el origen tanto del mundo como del ser humano, etcétera. Por eso es que al inicio de mi video menciono que me parece una corriente filosófica muy importante, porque gracias a ella en la actualidad y desde el tiempo antiguo pues se ha podido llegar a un conocimiento
es verdadero y real. Pues muchas gracias, esto es lo que les quiero compartir. El tema en sí es muy amplio. Por la brevedad del video quise puntualizar solamente en ello: concepto, características principales, precursores y cuál es su importancia en la vida actual. Los invito a que pues leamos e investiguemos más sobre esta corriente filosófica y sobre las demás, para que nos permitan ver la forma en que se entiende el mundo desde las mismas y nos vayamos creando una concepción propia. Muchas gracias, hasta pronto.